Orígenes complejos de Salomón en la Biblia, una narrativa intrigante. La historia de Salomón comienza en medio de una trama compleja de arrepentimientos, tragedias y promesas divinas. Es el fruto de la unión entre David, el legendario héroe que derrotó a Goliat, y Betsabé, una mujer cuyo nombre está vinculado a uno de los momentos más controversiales en la vida de David. Todo comenzó cuando David, ya rey, cedió a la tentación y tuvo un affair con Betsabé, la esposa de Urías, uno de los valientes soldados de David. El adulterio resultó en el embarazo de Betsabé, y para encubrir sus errores, David intentó manipular las circunstancias, pero sin éxito. El primer hijo de esta relación ilegítima murió como consecuencia de este pecado. Sin embargo, Dios, en su misericordia, ofreció a David y Betsabé una segunda oportunidad al concederles otro hijo, Salomón. El nombre Salomón, que significa paz, fue elegido para simbolizar una nueva fase después de la turbulencia causada por los errores pasados. Sin embargo, hay un toque especial en la narrativa cuando Dios, a través del profeta Natán, propone el nombre, Jedidías, que significa amado del Señor, destacando el amor divino que impregna la complejidad humana. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, así nos motivas a traer más contenido bíblico valioso. Deja tu like y comparte con tu familia. Esta dualidad de nombres refleja no solo la reconciliación divina con David y Betsabé, sino también la expectativa de un futuro rey destinado a traer paz y ser amado por el Señor. Así, Salomón, desde su nacimiento, lleva consigo la carga de una historia tumultuosa, pero también la promesa de redención divina. Esta complejidad en los orígenes de Salomón no solo moldea su identidad, sino que también arroja luz sobre la naturaleza impredecible y compasiva de la intervención divina en la trayectoria humana. Ascenso al trono, Salomón, el sucesor prometido. La trama del ascenso de Salomón al trono es una saga llena de intriga, traición y la concretización de promesas divinas. Nacido de David y Betsabé, su viaje para convertirse en el líder del pueblo de Israel estuvo marcado por desafíos familiares y una clara intervención divina. El punto de inflexión ocurrió cuando David, ya anciano y debilitado, enfrentó un intento de usurpación del trono por parte de su hijo mayor, Adonías. Apoyado por figuras influyentes como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote, Adonías buscó proclamarse rey sin el permiso de David. Sin embargo, Betsabé y el profeta Natán entraron en escena, advirtiendo a David sobre la conspiración y recordándole la promesa divina de que Salomón sería su sucesor. En este momento crucial, David actuó con rapidez y firmeza, ordenando a Sadoc, el sacerdote, y Benayas, el jefe de la Guardia Real, que ungieran a Salomón como rey sobre Israel. La aclamación de Salomón por parte del pueblo fue un evento significativo, marcando no solo la transición de poder, sino también el cumplimiento de una promesa divina hecha a David. La intervención divina, claramente expresada a través de los consejos de Betsabé, Natán y la acción unificada de Sadoc y Benayas, se convirtió en un testimonio de la voluntad de Dios en la elección de líderes. Así, Salomón fue coronado como rey, y Adonías tuvo que someterse al destino que había sido profetizado. Este ascenso al trono no solo consolidó el reinado de Salomón, sino que también destacó la importancia de la fidelidad a las promesas divinas y la confianza en la guía providencial de Dios en la conducción de los destinos de su pueblo. El inicio del reinado de Salomón es, por lo tanto, un capítulo intrigante en la narrativa bíblica, donde los designios divinos se manifiestan de manera clara e incuestionable. Consejos de David, la sabia orientación paterna para Salomón. Antes de que David partiera de este mundo, reunió a su hijo Salomón para compartir consejos que moldearían no solo su reinado, sino la esencia misma del nuevo líder de Israel. Estas palabras, impregnadas de sabiduría y experiencia, trazaron un camino que Salomón debía seguir para asegurar la prosperidad y la fidelidad al propósito divino. En sus últimos momentos, David instruyó a Salomón a andar en los caminos del Señor y guardar sus mandamientos. Este imperativo refleja la importancia de mantener una conexión íntima con Dios y obedecer los principios divinos como base para un liderazgo justo y duradero. Los consejos de David no se limitaron solo al ámbito espiritual y ético. Instruyó a Salomón a mostrar lealtad a la casa de Barzilai, un acto que demostraba la importancia de honrar compromisos y reconocer a aquellos que fueron fieles en tiempos difíciles. La transmisión de estos consejos no fue solo un acto de orientación paternal, sino también un intento de asegurar la continuidad del propósito divino en la historia de Israel.
David sabiamente compartió lecciones aprendidas a lo largo de su vida, proporcionando a Salomón una brújula moral y espiritual para guiarlo en su reinado. Consolidación del reinado, la firmeza de Salomón en el poder. Después de la ascensión al trono, Salomón no perdió tiempo en consolidar su reinado y asegurar la estabilidad del reino de Israel. Sus primeros pasos estuvieron marcados por decisiones firmes y medidas estratégicas para garantizar la seguridad y el orden interno. Una de las primeras acciones de Salomón fue lidiar con amenazas internas, ejecutando a Adonías, su hermano, a Joab, el comandante del ejército, y a Simei, quienes se habían rebelado contra David. Esta demostración de autoridad no solo eliminó posibles focos de inestabilidad, sino que también reforzó la posición de Salomón como líder incuestionable. Además, Salomón destituyó a Abiatar del sacerdocio, una medida que consolidó su control sobre las instituciones religiosas del reino. Nombrando a sus propios aliados para los principales cargos civiles, militares y religiosos, aseguró que su influencia se extendiera por todas las esferas del gobierno. La ejecución de estas medidas, por más severas que fueran, no ocurrió sin un propósito claro. Salomón estaba comprometido en establecer un liderazgo fuerte y cohesivo, capaz de enfrentar los desafíos que pudieran surgir. La consolidación del reinado de Salomón no se limitó solo al aspecto político y militar. También inició la grandiosa tarea de construir el primer templo en Jerusalén, dedicado al Señor. Esta iniciativa no solo simbolizó el compromiso de Salomón con la adoración a Dios, sino que también fortaleció su legitimidad como líder elegido por la providencia divina. La construcción del templo sagrado. Uno de los hitos más grandiosos y reverenciados del reinado de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, un logro que no solo simbolizó su devoción a Dios, sino que también consolidó su posición como un líder dedicado al servicio divino. Comenzando aproximadamente en el cuarto año de su reinado, la construcción del templo fue una empresa monumental que demandó recursos significativos y una compleja logística de organización. Salomón demostró su habilidad no solo como líder político, sino también como arquitecto visionario, asegurando que cada detalle reflejara la grandeza del propósito para el cual el templo sería dedicado. El templo de Salomón no era solo una estructura imponente, sino una manifestación tangible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El esplendor y la belleza del templo eran tan extraordinarios que resonaron a través de las eras, convirtiéndose en un símbolo duradero de la búsqueda de la adoración y comunión con lo divino. El lugar elegido para la construcción fue el monte Moría, el mismo donde Abraham, muchos siglos antes, ofreció a su hijo en sacrificio a Dios. Esta elección no fue solo una cuestión de conveniencia geográfica, sino también una conexión simbólica con la historia y los propósitos divinos a lo largo del tiempo. La construcción del templo involucró una mano de obra considerable, incluyendo trabajadores locales y artesanos hábiles. Las dimensiones precisas, los materiales nobles y los detalles meticulosos reflejaron el compromiso de Salomón de ofrecer a Dios lo mejor que el reino podía ofrecer. El punto culminante de este monumental proyecto fue la dedicación del templo. Salomón, en una ceremonia solemne, agradeció a Dios por su fidelidad y condujo al pueblo en oración. La respuesta divina fue evidente, con la gloria de Dios llenando el templo de una manera tan intensa que los sacerdotes no pudieron permanecer en el lugar. La sabiduría de Salomón, un legado inmortal. La sabiduría de Salomón es uno de los rasgos más destacados de su personalidad, una característica que lo destacó como un líder único en la historia bíblica. Esta virtud no solo definió su reputación, sino que también moldeó el curso de su reinado, otorgándole un lugar distinguido entre los grandes reyes de Israel. El pináculo de la sabiduría de Salomón se ilustra frecuentemente mediante el famoso episodio del juicio de las dos mujeres que reclamaban al mismo niño. Su propuesta de dividir al bebé por la mitad para resolver la disputa reveló no solo discernimiento práctico, sino también una comprensión profunda de la naturaleza humana. La verdadera madre, al renunciar a su derecho para salvar la vida del niño, fue identificada por la perspicaz sabiduría de Salomón. Esta demostración pública de sabiduría no fue un evento aislado. Salomón era conocido por su habilidad para discernir la verdad en medio de la complejidad. Su comprensión de los asuntos más intrincados de la vida impregnaba sus decisiones y juicios, consolidando su reputación como el rey más sabio de Israel. Sin embargo, esta sabiduría no era solo una cualidad intelectual. Salomón también era reconocido por su profunda comprensión de los principios divinos. Su solicitud a Dios de sabiduría,
en lugar de riquezas o poder, al comienzo de su reinado. Demostró su humildad y búsqueda de orientación divina en sus decisiones. La sabiduría de Salomón no se limitó al ámbito judicial. Fue prolífico en sus escritos, dejando un legado literario que incluye el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares de Salomón. Estas obras no solo reflejan su agudeza, sino que también ofrecen valiosas perspectivas sobre la vida, la moralidad y la búsqueda de una relación significativa con Dios. El legado controvertido de Salomón, entre la grandeza y la controversia. Aunque fue aclamado como el rey más sabio que gobernó a Israel y construyó el magnífico templo en Jerusalén, el legado de Salomón está, paradójicamente, marcado por una sombra de controversia. Sus últimos años de reinado presenciaron decisiones que sacudieron la solidez de su reputación, sembrando dudas sobre el equilibrio entre su sabiduría y la fidelidad a Dios. En su búsqueda de sabiduría, Salomón acumuló riquezas y poder de manera sin precedentes. Sin embargo, esta prosperidad también se convirtió en una trampa, llevándolo a alianzas matrimoniales cuestionables y a la adoración de ídolos. Sus numerosas esposas extranjeras lo influenciaron para permitir la introducción de prácticas idolátricas en Israel, lo que representa un giro sorprendente para alguien que comenzó tan comprometido con la obediencia a los mandamientos divinos. Además, Salomón optó por una política onerosa en la construcción del templo y otras obras públicas, imponiendo pesados tributos al pueblo. La carga financiera, combinada con la centralización del poder, generó insatisfacción entre las tribus, creando un clima de descontento que eventualmente se manifestaría en la división del reino después de su muerte. La complejidad del legado de Salomón reside en la dualidad entre sus grandiosos logros y las decisiones controvertidas que mancharon su posteridad. Su sabiduría, indiscutible en muchos aspectos, parece haber cedido al peso de las tentaciones mundanas. La historia de Salomón sirve como una advertencia sobre los peligros de la complacencia espiritual, destacando que incluso los más sabios pueden apartarse del camino de la fidelidad. A pesar de los tropiezos, Salomón sigue siendo un personaje fascinante y sus experiencias ofrecen valiosas lecciones. La historia de Salomón es, innegablemente, una narrativa rica en contrastes y matices. Su reinado, marcado por la grandiosidad de la construcción del templo y la sabiduría que lo elevó a la posición de rey excepcional, está también ensombrecido por elecciones controvertidas que, a veces, desafiaron la fidelidad a Dios. Salomón personifica la dualidad de la naturaleza humana, equilibrando logros extraordinarios con desviaciones sorprendentes. Su legado es un testimonio de la complejidad inherente al viaje espiritual y de liderazgo. La sabiduría que lo destacó al principio de su reinado, culminando en la majestuosa construcción del templo, contrasta con las decisiones que, posteriormente, comprometieron su integridad y la unidad del reino. Sin embargo, la historia de Salomón no es solo un relato de triunfos y fracasos, sino una reflexión sobre la imperfección humana y la búsqueda constante de la fidelidad a principios divinos. Al cerrar este capítulo en la historia bíblica, se nos invita a contemplar no solo los logros monumentales de Salomón, sino también la intrincada jornada de un líder que, como todos nosotros, enfrentó dilemas morales y tentaciones. Que la historia de Salomón nos inspire a buscar la sabiduría divina en medio de los desafíos de la vida y a permanecer fieles a los principios que trascienden las vicisitudes del tiempo.